Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso, muchos de ustedes ya me conocen, y en esta ocasión voy a hablar acerca de las diferencias que hay entre las distintas escuelas de no dualidad. Voy a tratar de hablarlo con términos sencillos, de manera que toda persona, por ejemplo, todas las personas que participan de estos nuevos grupos de Facebook que hemos hecho, de Vivir sin Sufrir, y también de diálogos sobre la vida y la espiritualidad, puedan comprenderlo. A veces caer en términos demasiado técnicos solo sirve para que ciertos eruditos puedan sentirse muy contentos de que son especiales. Vamos a hablar de la no dualidad, que es algo que si visitan el grupo frecuentemente van a ver que es un tema que constantemente se cita. Ah, y esto es no dual, ¿qué opina la no dualidad? Viéndolo desde un punto de vista no dual, pero quizás muchos de nosotros no estamos empapados en esa terminología y no tenemos mucha idea de qué es no dual, qué significa, si es lo mismo ser no dual o ser, como le dicen otros, monista. Monista quiere decir mono, uno, como la palabra monje, mono, monje, uno. No es lo mismo decir todo es uno que decir todo es no dual. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás en este término y vamos a ver de dónde viene. La cuna de esta expresión es la India, como de tantas otras cosas. No es la cuna exclusiva, me refiero a que esta manera de decirlo es propio de la India. La India tiene una cultura muy antigua que se ha mantenido hasta hoy pese a las invasiones que ha tenido de musulmanes, ha tenido griegos, ha tenido también árabes, ha tenido, bueno, han llegado muchas culturas a ellos, inclusive recientemente portugueses e ingleses que han hecho colonia en la India, como todos sabemos, con la historia de Gandhi y luego la independencia. Entonces, desde muy atrás, lo primero que aparece es algo que los hindúes le llaman la sruti, que significa lo que se oye, un conocimiento que no es escrito. La escritura, en un sentido, nos ha complicado las cosas, porque cuando vemos una palabra escrita, nos parece que tiene forma, nos parece que comienza acá y acaba acá, y que la palabra esta está muy diferenciada de la otra, la palabra mesa de la palabra silla, de la palabra sol, de la palabra persona o yo, o pronombres, adverbios y todo eso. Entonces, leer nos parece que avanzamos en una dirección, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, como nosotros, o los judíos de derecha, izquierda, o los chinos creo que es de arriba a abajo, pero seguimos un lineamiento. O sea que lo escrito ha generado otro paso en las cosas. Esta sruti, esto oído, tiene que ver con algo más global. Fíjense que cuando yo oigo, si yo cierro los ojos y oigo, o ustedes oyen esto que estoy diciendo con los ojos cerrados, no podrían decir de dónde viene el sonido. Es decir, pueden orientarse un poco, pero no saben dónde nace y dónde muere un sonido. ¿A dónde va? ¿A dónde va una palabra oída? ¿A dónde va un ruido? ¿A dónde va el sonido de una motocicleta que pasa? A ninguna parte. Nace de ningún lado y se disuelve en ninguna cosa. En cambio, lo escrito nos parece que empieza acá y acaba acá. Entonces, lo oído, esto anterior de la India, eh, sumía a estas personas en un mundo diferente, en un mundo donde no había estas diferencias. Y empezaron a intuir, a sentir que todo era quizás una sola cosa, ¿no? Una unidad, que las plantas, los animales, las personas formaban parte de un todo que estaba conectado. Pero descubrieron también que si decían así, si decían, mira, todo es un todo conectado. Cuando uno dice es un todo, es lo contrario a nada. Entonces vuelve a haber una especie de dualidad. Si hay todo, tiene que haber nada. Si todos somos uno, esos todos siguen siendo partes, cosas. Y si esas cosas son diferentes a otras cosas, sigue habiendo muchos. Entonces no pegaba con el asunto. Así que decidieron seguir el camino que se llama apofático, que quiere decir negación. Y dijeron, no dos, no dos. Y desarrollaron también una frasecita muy conocida, que es neti neti. Es decir, cuando le decían, mira, defínemelo, ¿qué es entonces? El todo, Dios, ¿qué es? Y ellos se acostumbraron a decir, mira, eso que tú piensas no es, ese cuerpo que tú tienes no es, esa otra cosa no es, ese sentimiento no es, esa idea de Dios no es, ese Brahma, Vishnu y Shiva no es. Entonces le preguntaban, bueno, ¿y qué es?
es aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Jamás lo vas a poder definir. Entonces decidieron llamarlo no dual. Es decir, no es dos. Entonces alguien diría, ¿es uno? No, no, no. Simplemente estamos diciendo que no es dos. Si dijéramos que es uno, tendría su opuesto, que es el cero. Y caeríamos de nuevo en la dualidad. Así que prefirieron decir no dual. ¿Dónde, digamos, nace esta intuición? ¿Dónde se plasma? Bueno, hay unos textos muy antiguos en la India, obviamente orales, que luego, mucho después se pusieron por escrito, que se llamaban Upanishad. Upanishad tiene muchos sentidos, entre ellos es acercarse al conocimiento o ponerse a los pies del maestro, ¿no? Aprender de la fuente. Entonces, estos Upanishad eran propios de aquellas personas que hace muchos siglos atrás decidieron retirarse al bosque, a la selva, donde vivían en ese caso en la India, en esas geografías. Y como no tenían el templo, no tenían los sacerdotes, no tenían la gente, los vecinos, empezaron a crearse un mundo propio, un mundo interior. Empezaron a hacer ese culto dentro. Y empezaron a descubrir que este microcosmos es igual a este macrocosmos. Y empezaron a darse cuenta que su respiración tenía un ritmo, como el mismo ritmo que tenían los planetas, y de la misma manera que ellos veían, el cielo tenía un ojo que era el sol, que también veía, y la luna también reflejaba luz del sol, de la misma manera que la mente refleja la luz en tal caso de la conciencia, y empezaron a establecer estos paralelismos y a jugar con la idea de el adentro y el afuera, y se dieron cuenta, ¿saben qué? Que no había diferencia, que adentro y afuera era lo mismo. Como dice el Kybalión, lo de arriba es igual a lo de abajo, lo de adentro es igual a lo de afuera. Bueno, lo mismo. Entonces a eso le llamaron Advaita, no dos, no dual. Dijeron, acá no hay dualidad, es todo una sola cosa, pero no le podemos decir uno, porque sería, como dijimos, el contrario de cero. Entonces le llamaron Advaita, no dual. Entonces hoy en día cuando se habla de la no dualidad, es esta, le llamaríamos intuición, este darse cuenta de que, mira, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Ese todos no es tal, no hay todos. Y otras culturas le fueron llamando con otros nombres. Los budistas, por ejemplo, a esa totalidad, ¿no? Le llamaban el ta-ta-ta, ¿no? El ta-ta-ta. ¿Y qué significa ta-ta-ta? Bueno, cuando un niño pequeño empieza a hablar, ¿qué dice? Ta, 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 ta. Es ese balbuceo. Es como decir, mira, como no te lo puedo explicar, te lo voy a decir con sonidos onomatopéyicos. Te lo voy a decir así. Podría haber usado el da, da o pi, pi, cualquier sonido que no sea nada. Porque si lo digo con una palabra que significa algo, ya lo estoy reduciendo, lo estoy demarcando y lo perdemos. Nuestro lenguaje siempre es dual. Si yo digo grande, está el chico. Si yo digo alto, está el bajo. Si yo digo lindo, está el feo. Si digo sabio, está el necio. Siempre hay otro. En cambio, si digo no dos, bueno, no hay otro. O sea, si uno le rebusca mucho, podría encontrarlo en opuesto. Pero es, digamos, lo más de lo más de lo más sutil que se pudo encontrar. Los Upanishads, entonces, son una colección de libros, pero orales, que desarrollan distintas temáticas interiores y van muy, es una filosofía muy muy refinada. Luego todo esto se plasma, luego de que haya un montón de historia y de pensadores, en algunos personajes emblemáticos. El más famoso es Gaudapada, que fue maestro de Govinda, y Govinda fue maestro del gran y conocido Shankaracharya. Shankaracharya es leído por muchísima gente y es seguido mucho en la India porque hizo unas reorganizaciones institucionales muy importantes y creó unos ashrams en distintos puntos cardinales, la orden famosa de los swamis. Swami significa el que es el maestro de su swa, de su ser. Eso es un swami, no necesariamente alguien que use una túnica de swami, sino que tiene que tener esta condición, alguien que esté en concordancia con su swa, con su ser. Como también la palabra swastika significa el que adhiere, astika, a su swa, a su ser. Y el símbolo es la famosa swastika que conocemos por Hitler. Sin embargo, la India ya tenía este símbolo muchísimos siglos antes y no lo usaban con ese sentido de Hitler, obviamente. Así que entonces, Gaudapada fue el que, digamos, desarrolló la idea
más profunda llamada el Ayati Vada. Ayati Vada, que significa Ayati, sin nacimiento. Sin nacimiento. Vada, teoría, explicación. Entonces, la explicación de que nada nace. ¿Cómo puede ser esto? Yo estoy acá, tú estás ahí, existimos, pensamos, ¿no? El famoso cogito ergo sum. Si pienso, por lo tanto existo, ¿no? Soy algo. Bueno, lo que dice esta teoría no es que las cosas no son reales, sino que las cosas son ilusorias, que es muy diferente. Cuando un mago hace un truco y saca el conejo de la chistera, ese sacarlo de la chistera, el conejo es real, la chistera es real, pero el sacarlo no es real, él no lo saca de la chistera, quizás lo saca de su manga o de atrás o de cualquier lado normal y natural y no mágicamente. Entonces es una ilusión. Entonces decimos, ¿es irreal? No, 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 la ilusión es perfectamente real, la estamos viendo, pero es tiene ese sentido que el mago le quiso dar, que salió de dentro de la galera. No, sabemos que eso es una ilusión óptica, una ilusión para la mente. La mente está convencida de algo que no sucedió realmente. Bueno, de la misma manera, nuestros conceptos, la palabra yo, ¿no? Yo decido, yo hago, yo, nos hemos acostumbrado tanto que nos parece real. Sin embargo, el Ayativada lo que explica es que ese yo no existe, no es un hecho, no está ahí, son solamente palabras. Es como decir España, Francia, Italia o decir el número 5. Son conceptos, conceptos que los usamos, yo digo 5 dedos, pero acá están los dedos, pero el 5, ¿dónde está el 5? Es un concepto. Bueno, de la misma manera, el yo es un concepto, es un postulado, es una idea filosófica. Ah, existe el yo, vamos a creerlo, y lo creemos y lo usamos para todo, pero no existe. Eso dice la Ayativada. Luego vino Shankaracharya, discípulo de Govinda, que a su vez aprendió con Gaudapada, y Shankara, bueno, escribió cantidad de cosas, viajó por toda la India, debatió con otras personas para justamente demostrar lo que sabía. Era una época donde uno iba con sus discípulos de lado a lado y se encontraba con otro maestro y discutían, y el que ganaba se llevaba a los discípulos del otro. Fíjense cómo era. Así que Shankara era como el ganador total. No era el loser, sino el winner. Y ganaba siempre. Así que se llenó de discípulos, toda la India estaba a sus pies, fundó varios mats, varios centros, desde los cuales hay como una suerte de lo que se llaman Shankaracharyas, que son como una especie de papas pequeñitos, que ninguno gobierna sobre los demás, pero que rigen distintos puntos cardinales de esta orden de los swamis. Entonces así uno escucha que este Swami se llama Swami, no sé, Paravananda Saraswati, que significa río. Otro se llama Nananda, todos terminan en Ananda, ¿no? No sé, Shantananda Giri, que significa montaña, porque según de dónde venían. Entonces empezó todo un movimiento de Advaita. Y Shankaracharya, como lo hizo tan masivo, tuvo que, digamos, bajarle el tenor un poquito. Como siempre pasa, uno, según con quien hable, así trata, ese lenguaje usa. Si uno habla con una persona que piensa que por ponerse una cintita roja en la muñeca no le va a afectar la envidia, bueno, a esa persona uno no le puede decir, mira, vamos a hablar del yo como concepto, no existe. Entonces le dice, mira, medita, concéntrate en tal mantra y vas a ver que vas a mejorar. Bueno, Shankaracharya tuvo que hacer estas concesiones y por eso es que escribió muchísimos libros que dieron origen a una tradición que se conoce como Vedanta. La tradición del Vedanta, Vedanta significa el fin de los Vedas. Veda es este conocimiento puro, muy antiguo de la India, que luego se va expresando como los Upanishad también, además de como otros textos, y en el Vedanta Sutra, es decir, el comentario que hizo Badarayana a los yogas, a los Brahma Sutras, perdón. Entonces hizo esos comentarios y eso es conocido como el Vedanta, que bebe de varias fuentes. Una de ellas es el Bhagavad Gita, que es este texto tan sagrado de la India, que es como la Biblia de los hindúes, texto muy interesante que ya hablaremos alguna vez. Bhagavad Gita, también los Upanishad mismos, y esta explicación de los Brahma Sutras que hizo Badarayana es como que es el manual, una especie de Tomás de Aquino, digamos, de la India, el manual que aclara todo lo que venía antes. Entonces empieza a aclarar términos, a explicar qué quiso decir ese sutra en ese momento, y entonces esas bases
la han usado distintas corrientes de la India para explicar sus ideas. Después de Shankaracharya vinieron algunos más dualistas, como Ramanuja, que generó un dualismo intermedio. No era ni del todo no dual, ni del todo dual, estaba en el medio. Y luego vino Madhvacharya, que sí fue completamente dual, ¿no? Con la figura de Krishna sobre todo, pero este saber de Shankaracharya, si bien fue perdiendo fuerza porque la gente nunca quiere algo no dual, sino que siempre quiere la promesa del mejoramiento, la técnica, el método. Así que bueno, se adaptó, pero persistió, siempre estuvo ahí. Luego, más cerca nuestro, apareció Ramana Maharshi, este sabio de Arunachala, muy conocido del sur de la India, que pasó toda su vida casi recostado en una litera, leyendo periódicos y revistas como de historietas, pero hablando de filosofía muy profunda que él había realizado sin ayuda de ningún gurú. Es decir, había realizado al Brahman, a lo infinito, y su perspectiva era totalmente no dual. Así que fue algo nuevo, nuevo para Occidente también, que empezaba después de todo esto de la Segunda Guerra Mundial, o entre medio, ¿no? Que dirigía su mirada a Oriente, como por ejemplo hicieron los nazis con Oriente también, como buscando un sentido a las cosas. Y muchos alemanes que buscaban justamente como Schopenhauer y todos ellos alguna sabiduría en Oriente, fueron a buscar ahí. El mismo Jung, Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, dijo que Ramana Maharshi era un punto blanco, el punto más blanco de una hoja blanca. O sea, fíjense, lo nombró como algo completamente, pero puro e inmaculado. Pero bueno, Ramana Maharshi tenía la característica no solo de hablar con todo tipo de gente, desde la señora vecina de al lado, sino con el erudito. Así que uno lee sus escritos y a la señora quizás le habla en un lenguaje y al erudito en otro. Entonces, también acá se hacen concesiones. Y, y tiene un lenguaje muy hindú. Nosotros lo leemos y está lleno de palabras técnicas, palabras indias, que las entienden los hindúes prácticamente. Nosotros nos cuesta mucho más, y si las entendemos con un sentido por palabra. Pero cada palabra en realidad es un abanico de posibilidades y eso presta a muchos malos entendidos. Pero bueno, por suerte para nosotros vino después Nisargadatta Maharaj. ¿Quién era? Miren, era un señor que vendía cigarrillos y los siguió vendiendo hasta que se murió, y que vivía en su ciudad, creo que era Bombay, y ahí él tuvo unas vicisitudes, conoció a su maestro, le enseñó ciertas cosas, le dijo: tú eres el Brahman, métetelo en la cabeza, tú eres el Brahman, no lo dudes. Así que Nisargadatta empezó a hablar. Él no era un Brahman como Ramana Maharshi de la casta sacerdotal, no, él era un hombre muy pobre, comerciante de cigarrillos, unos cigarrillos muy baratos, o sea que no tenía mucho dinero, su piel era oscura, o sea, representaba las castas más bajas de la India, pero tenía una buena particularidad, que era esta: hablaba en nuestro lenguaje, es decir, no usaba palabras complicadas porque directamente no las conocía. Muchas sí, pero él solía hablar plano, nada de dioses, ni de Shiva, ni de Vishnu, ni de Kali, hablaba limpio, hablaba a la persona, y eso a los occidentales les llegó mucho, y eso generó todo un movimiento acá en Occidente de, de no dualismo. Pero sin embargo, la corriente, piensen en esto, la corriente de Shankara, corriente antigua, que la fueron tomando muchas escuelas de yoga, como Sivananda y muchas otras así, Vishnudevananda, Satyananda, bueno, muchos monjes, es decir, la rama institucionalizada, como todo, como siempre pasa, lo institucionalizado se cristaliza. Y la gente va repitiendo como loro lo que aprendió de su maestro. Y lo repite, no lo vive, lo repite. Así que se armó toda una rama que fue la rama del Vedanta tradicional. En ellos vamos a escuchar cosas como, por ejemplo, hay que practicar, hay que repetir el mantra, hay que meditar mucho, hay que purificarse, hay que, no sé, quemar karma, hay que tratar de no reencarnar. Bueno, todas esas ideas provienen de esta rama institucionalizada, que obviamente Shankara lo último que quería era eso. Simplemente así se dio.
Y hoy en día tenemos swamis de túnicas naranjas que nos hablan de la pureza, de que hay que meditar mucho, de que no es fácil alcanzar al Brahman, de que requiere mucho esfuerzo, muchas prácticas, mucho mantra, que requiere la iniciación de un gurú. Sin la iniciación de un gurú autorizado no se alcanza. Es decir, estamos expuestos siempre a la autoridad. Mientras que la rama de Nisargadatta es la rama que, tal como Ramana Maharshi, es la rama de alguien que lo vivió. Tú te levantas mañana y comprendes, y ya lo sabes, y lo contagias, lo cuentas, se lo dices a los demás. Eso es natural, es espontáneo, no perteneces a ninguna escuela, no necesitas fundar ninguna escuela ni nada, tú ya lo eres. Bueno, eso, imaginen, Jesucristo, no sé, en tal caso habrá sido Mahoma, que tuvo una experiencia, también santos y sabios de distintas épocas que les ha pasado así, como un Sócrates. ¿Qué les pasa? Bueno, los estigmatizan, los critican, los vituperan y en algunos casos los matan, como a Jesús o a Sócrates. Bueno, en el caso de Nisargadatta y muchos de esta línea que le continuaron, que hoy en día los conocen como Neo-Advaita, despectivamente, Neo-Advaita, o sea, Advaita nuevo, Advaita renovado, Advaita reciclado, no dualismo, pero como si lo propusiéramos así, vamos a quitarle todo lo que es esfuerzo, la meditación, que te duran las rodillas de tanto meditar, el mantra, la respiración, las posturas de yoga, la pureza en el comportamiento, vamos a quitarle los preceptos morales, vamos a quitarle, no sé, que seas vegetariano, todo, 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 y nos vamos a quedar con la esencia, que es descubrir, comprender. Entonces, los tradicionalistas de las líneas más Swami, más vedánticas tradicionales, muchos que están muy conectados con el Vedanta de un tal Vivekananda, que llegó a Inglaterra, al Congreso de las Religiones, hace ya un par de siglos atrás, y bueno, él presentó un Vedanta muy adaptado, como siempre se hace, a lo que hay acá, al cristianismo. Así que se cristianizó encima ese Vedanta. Así que vemos hoy en día muchos cultores de este Vedanta tradicional que son completamente puritanos, que hablan del Señor, ¿no? En vez de Brahman, el absoluto sin forma, no, el Señor, alcanzar a Dios, alcanzar al Señor, realizar a Dios. Es decir, caen en términos que no son propios ni siquiera de la India, son propios de Occidente, del cristianismo. Entonces, es lo más abundante. ¿Por qué? Porque la gente lo demanda más. Es decir, todo el mundo le gusta que le digan, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Y va a sufrir muchísimo, le va a costar mucho. Va a ser como sus compañeros que acá están sufriendo también. Fíjese, aquel que va más avanzado ya lo pasó. Usted lo va a lograr más adelante. A todos les encanta eso. A nadie le gusta que le digan, mire, usted no tiene que hacer nada. Así como está perfecto. Solo tiene que darse cuenta. ¿Y cómo me doy cuenta? Solamente es darse cuenta. Si se da cuenta, se va a dar cuenta, y si no se da cuenta, no se va a dar cuenta y no pasa nada, porque usted ya es la totalidad. Eso es el Yativada. Esa es la pureza del Advaita, no dos. Cuando hay esfuerzo, cuando se le dice usted tiene que llegar a, se está cultivando la ilusión. Es como decir, bueno, el conejo que sacó el mago de la chistera, ese conejo usted tiene que poco a poco empezar a darse cuenta que es una ilusión. Si yo te digo a ti, ese conejo que acaba de sacar el mago, no es real, es simplemente una ilusión que él creó. Necesitas pasos, necesitas tomarte tu tiempo para entenderlo, necesitas, no sé, 2 años y medio para todos los días meditar en que el conejo no es real, el conejo no es real, o sea, es ilusorio, el conejo es ilusorio, es una ilusión del mago, lo veo pero no está ahí, en realidad el conejo no lo sacó de la chistera. No, si lo ves, te lo digo y lo ves, te das cuenta, ¿qué más quieres? Ya está, lo sabes. Entonces, ¿qué haces con ello? Nada, no puedes hacer nada. ¿Para qué te sirve? No te sirve para nada, porque es la vida no tiene utilidad, la vida es vida nada más, no tiene un sentido. La mente humana le quiere buscar un sentido. Entonces, ahí estamos. Vedanta, no dualismo tradicional que se mezcla con cristianismo, se mezcla con concesiones a la gente y se torna un mensaje totalmente desvirtuado e institucionalizado, donde no pasa de persona a persona que lo ha vivenciado, sino simplemente por lo que le dicen sucesión discipular. Yo aprendo lo que dijo mi gurú, lo repito como un loro, se lo enseño a mi discípulo que lo repite como un loro, y toda la gente lo cree, no lo vive, lo cree. Ahí tenemos entonces estos Vedantas
advaitas modernos. Ahora, mezclados con el yoga. Ahora, por otro lado, están estos neo-advaitas, que obviamente no están ajenos a que haya personas que desvirtúen o personas que realmente no lo están viviendo y dicen que sí. Obviamente está en todas partes. Podemos ver personas que son, no sé, oscuras, complicadas, que muestran una cara cuando en realidad es otra y que simplemente quieren especular comercialmente, quieren hacer de eso una forma de vida y siguen inclusive un patrón repetitivo que lo van a ver mucho en esto del neo-advaita, de mesita, florero, sillón, cuadrito del gurú en algunos casos y mirada lánguida, ¿no? Movimientos lentos, silencios infinitos, y lo repiten, uno al otro lo van repitiendo como si eso fuera ser eso. Y en realidad lo vemos a Nisargadatta y por ejemplo tenía un mal genio terrible. Nisargadatta tenía un carácter horrible, trataba mal a la gente a veces, era inquieto, no paraba nunca de moverse. Ese era Nisargadatta, así era él, eso es natural. Ramana era lo mismo, él estaba todo el día pasota, tirado sobre su litera y le importaba poco lo que opinaran los demás, leía historietas y los periódicos, no se la pasaba leyendo libros sagrados, aunque a veces se los recitaban. Por otro lado, entonces los del Vedanta tradicional critican a los del Neo-Advaita por pregonar que basta con descubrir. Y los del Neo-Advaita critican a los del Vedanta tradicional por ser muy institucionalizados y por decir que hay que hacer esfuerzo, meditaciones, prácticas, que quizás en esta vida no lo alcancen y lo alcanzarán la siguiente, que vienen con el karma que quemar de la vida pasada y que hay que hacer servicio para purificarse, todas estas cosas. Entonces son estas las escuelas que vemos hoy en día, con sus variantes, algunas más cerca de un lado, otras del otro, otras en el medio, y vamos detectando así a los exponentes que vemos hoy en día y vamos descubriendo a qué pertenecen. Como regla general, para darse cuenta, los que se visten más al estilo tradicional, que tienen más indumentaria hindú, con túnicas, con, no sé, yapamalas, o sea, rosarios o marcas en la frente, suelen ser del Vedanta más tradicional y que conservan esto del gurú sentado en la tarima, tocando en la frente a la gente, bueno, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, el neo-advaita, el advaita más renovado, lo vemos más en personas que se visten como cualquier otra, normal, que no hacen así aspaviento de su personalidad, de que son especiales, ni tocan a la gente en la frente, pero obviamente, como decíamos, también pueden ser perfectamente maleantes y personas que malversan lo que dicen vivir y no lo viven realmente. Entonces, hoy en día, Advaita tiene estas dos ramas que vemos, la rama tradicional, la rama neo-Advaita. Pero mi consejo para cada uno de ustedes, no seguir a nadie, no tomar la palabra de nadie como que sea verdadera. Cada una de las personas o de esos sabios antiquísimos de la India, y también fíjense que esta misma cultura también anidó en otras regiones, que ahora vamos a citar, pero se basaban en las preguntas, se basaban en ¿qué piensas tú? Tú me dices, ¿cómo alcanzo a Dios? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué es alcanzar? ¿Quién alcanza? Esas eran las preguntas que se hacían. Era un descubrir. Y cuando tú lo descubres, ya está, lo comprendes. Es como que tú dices, sí, pero ¿cómo pudo sacar de la chistera al conejo? Espera, preguntemos algo. ¿Sacó el conejo de la chistera? Pero sí lo vi. ¿Lo viste realmente? Sí, lo miré. ¿Viste bien de cerca? Bueno, no. Bueno, míralo de nuevo. ¿Saca el conejo de la chistera? Ah, no lo saca. Bien. Entonces, y entonces es una ilusión. Ah, bien. No hay más que hablar. ¿Para qué hace falta la meditación, el mantra y no sé qué? Bueno, si uno dice, mira, pero a mí me gusta meditar y yo estoy siempre acostumbrado a esto y me encanta Jesús y me encanta esto, sigue con eso, ningún problema, sigue hasta la muerte, practícalo, ve de rodillas hasta la basílica, si es lo tuyo, hazlo, ¿qué problema hay? La vida es vida y tiene que tener colores. Entonces, les decía por último que este no saber, bueno, en realidad es así, este no dualismo, que es un no saber, porque no propone una filosofía. El no dualismo no es
una filosofía, no es una manera de ver la vida o de pensar las cosas. Es un darse cuenta de que el pensamiento es incapaz de comprender nada. Entonces, no es algo nuevo que viene, es algo que se pierde. Cuando te das cuenta que el conejo no salió, que era una ilusión, no ganaste nada, perdiste todo. Entonces, cuando alguien le pregunta al maestro, pero maestro, entonces, ¿cómo son las cosas? La verdad es que el maestro no lo sabe, tanto como tú, no sabe nada. Simplemente sabe que no sabe, eso es todo. Sabe que no, que su mente no lo va a descubrir nunca. El problema es que el discípulo o el que viene a preguntar no lo sabe, está convencido que él cuanto más pregunte y cuanto más investigue y más lea, ahí sí va a saber, va a llegar a un punto que sepa. Ese punto no ocurre nunca. Entonces, la tarea del maestro en tal caso es eh, poco a poco o de un golpe en algunos casos, llevar a la persona que pregunta que se dé cuenta. Mira, date cuenta, preguntas, hasta que la persona dice, tienes razón, me acabo de dar cuenta. Y ahí acaba todo. Bueno, este saber no dual también floreció en China, lo tenemos en el taoísmo. El taoísmo chino es netamente no dual. Lao Tse con su Tao Te Ching, y luego lo vemos a su sucesor, aunque no en el mismo tiempo, sino mucho más adelante en años, a Chuan-Tze, Chuan-Tze o Chuan-Tzu, que escribió un libro llamado justamente Chuan-Tzu, y que es casi el único filósofo irónico, el único filósofo que se ríe, que sabe reírse, el único personaje sabio que sabe decir cosas graciosas, mientras que otros siempre han mantenido un talante más serio. Luego vemos también que el sufismo tiene también toda una rama no dualista donde todo es Allah, esto que se dice la ilaha illa Allah, que significa a nivel tradicional, a nivel común, masivo, es no hay Dios sino Alá. Pero eh, esta rama más profunda del Islam, el sufismo, le ha dado otro sentido, y es el sentido de no hay nada que no sea Allah. Es decir, la ilaha illa Allah, no hay nada que no sea Allah. Es decir, todo es eso, ¿no? O dicho de otra manera, no hay dos en este universo, no hay dualidad. Entonces el sufismo también lo tiene en el mundo árabe. Luego el judaísmo con su línea de la Kabbalah, ¿no? Que es esta vuelta de tuerca donde se busca también un sentido más profundo. También lo tenemos en el cristianismo con exponentes como Meister Eckhart, este dominico que vivió allá por el 1300 más o menos, que casi fue excomulgado, obviamente, al decir este tipo de cosas. Era alemán y pregonaba con mucha profundidad las cosas. El mismo San Juan de la Cruz, aquí en España, un místico, pero obviamente no dual, pero por donde se lo mire, solo que cuando el ojo que mira es totalmente dual, va a encontrar dualismo en cualquier parte. Entonces, San Juan de la Cruz, y en muchas otras culturas, a veces no tan nombradas, siempre hay estas intuiciones. ¿Por qué? Porque son parte del ser humano. Uno puede seguir cualquier religión, cualquier práctica, y siempre le va a quedar ahí la espina clavada, esto no me termina de cuadrar. Siento el éxtasis, alcancé a detener la mente, logré con la respiración que mi mente se convirtiera en un lago estancado, ¿no? Ni una onda más, estoy en paz, en absoluta paz, pero algo me sigue faltando. O ya hice todos los preceptos, ya cumplo todo, soy el cristiano perfecto, pero me falta algo. Bueno, ese me falta algo es porque la mente jamás puede satisfacerse. Entonces el sabio no domina la mente, el sabio no soluciona la mente. El sabio puede tener la mente más caótica que uno quiera, puede tener la mente psicópata, no sé, esquizofrénica o lo que fuera. El sabio simplemente está un paso por encima de la mente. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otra ocasión. En esta ocasión tratábamos más que nada acerca de distintas vertientes de este, como se dice, Vedanta. Recuerden una cosa más, el Vedanta en la India puede asumir tres formas, puede ser dual, dual intermedio o no dualista, como dijimos. Por eso cuando se dice Vedanta Advaita es el no dual. Y ese Advaita puede tomar la línea tradicional, la de los Swamis, que es más mezclado con otras cosas, con prácticas y con cristianismo, y más moralista y puritano, y luego el neo-Advaita. Pero cuando hablan de Vedanta, fíjense que los Hare Krishna, que son netamente dualistas,
se autodenominan vedánticos. Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna, se llama A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. O sea, la línea dentro del Vedanta, Bhakti, devota, devoción, del hombre y Dios. Es decir, una conexión para él entre el hombre y Krishna. Es decir, dual. Entonces, tres formas de Vedanta, todos basados en los Vedas, todos basados en los Upanishads, en estos textos profundos de filosofía que les conté al principio, y luego las dos ramas, la del Vedanta tradicional de los Swamis y la del Neo Vedanta o Advaita, tan criticado hoy en día en muchos casos. Así que ustedes juzgarán. Un saludo para todos. Hasta luego.